llegué en el año 1964, a la edad de 8 años, al campamento Sarasara. Ya vivían personas, ya tenían sus casitas, todas esas personas que vivían ahí en el campamento. Las casas eran hechas de pura piedra, con techo de calamina, madera, así. Tenían siempre, claro, sus dormitorios, despensas, corralones para las acémilas, que las personas llegaban de Pausa, de Corculla, de Oyolo, de Colta, todo, porque antes no había todavía carretera hacia Pausa. Bueno, Sarasara era pues al pie casi del volcán. Ahí era un lugar frío, llovía, a veces daba pues, tú sabes, granizada, pero era muy bonito el clima. La carretera llegaba solamente al campamento Sarasara, no entraba a los carros a Incuyo, solamente era una repartición por Cruz Vuelta, Sondor, por ahí venían los carros hacia Sarasara. ¿Qué hacían los pasajeros? Tenían que subir de Corculla, de todo sitio, tenían que subir hasta el campamento para embarcarse pues en la empresa Sarasara y Santa Clara. Con eso todo pasajero venía por camino de Herradura, ¿no? Venían de llegaban a Pausa, de Pausa subían pues hacia Toncio, de Toncio ya al campamento, por Galeras Pampa que decimos, ¿no? Así se trasladaban. Y bueno, el colegio era pues, bueno, de ciertos compañeros nomás que vivíamos ahí, eran hombres y mujeres. El profesor era Saturnino Calderón, pues familia de don Serafín Calderón, tío de Alberto Calderón. Él nos enseñaba a leer. Ahí pues bueno, vivíamos ahí chicas, ¿no? Compañeras, ahí era por ejemplo, en la agencia Sarasara atendía el señor Primo Benil de Garay. Luego era pues ahí mi tía Delia Guaita, la señora Matilde, que era una señora de Corculla, y luego vivía don Porfirio Valdivieso, don Floro Silva, era un señor que se llamaba Aurelio, el señor Vicente Guaita, que es mi padre, y él trabajaba con la agencia Santa Clara, el señor Moisés Supanta, que era de Supanta, y el señor Oscar Villaverde, pues Maya, vivía ahí la señora Silvia Chiara, y su esposo se llamaba don Armando. Después vivía pues don Elías Collao y la señora Rosalía, don Hilarión Escobar. Todos esos vivían y ese camino de Herradura era pues un camino de Herradura donde venían de Toncio, Pausa, hacia Toncio y Campamento. Y había otra repartición en una curva que venía el carro de Lima hacia Sarasara para irse a traer agua a Sacarana, al río Sacarana. Eso era, y ahí encima en una de las curvas era un cementerio pequeño donde se enterraban pues las personas que a veces llegaban de repente con dolor de barriga, el soroche pues que les chocaba a la altura a la gente, entonces cuando morían no podían dónde llevar y tenían que enterrarlo ahí. Entonces, ¿quién es el que ponían inyección? Era mi papá, Vicente, y Porfirio Valdivieso. Los dos tenían sus jeringas para poner pues ampolla, ¿no? Entre ellos se curaban. Después, ¿cómo vivíamos ahí? Por ejemplo, ¿quién nos abastecía carne para los restaurantes? Era el señor Mamerto Navarrete, después el señor Gregorio Ruchco, le decían a un señor que era de Quilcata. Ellos traían corderos y degollaban en el campamento y así vendían su carnecita, pues puro cordero, a los restaurantes. Y así se abastecían pues, y las tiendas eran pues de don Porfirio, de don Floro, don Aurelio, don Elías Collao, y ellos vendían pues cañazo, así en cilindros. Entonces toda esa gente de toda la altura de Pausa, por ejemplo, venían a comprar y llevaban pues en burros hacia Pausa, porque no había pues antes carretera, ¿no? Ahora ya después ya con la carretera teníamos que salir hacia Sondor, luego se iba a Incuyo, de Incuyo había pues una carretera que ya habían hecho hasta Yajani, pasando la casa de los Aybar,
de Huapata para adentro era Yajani. Ahí era también otro campamento de nosotros, ¿no? Que habíamos ido juntamente con el tractor y el capataz, que era don Osvaldo Gutiérrez, es papá de Margarita de Quilcata. Él era el capataz de esa carretera. Y el que manejaba el tractor era un señor que se apellidaba Legua, era un moreno, un gordito, era el maquinista. Y así sucesivamente hemos avanzado junto con la carretera hasta Borracho Pampa. En Borracho Pampa también hemos vivido, ahí también hemos hecho casitas así de pura piedra. Y así hemos vivido también ahí para que avance la carretera hacia Pausa. Después de ahí hemos llegado hasta la rinconada ahí de la Virgen de Chumbe, esa curva grande. Ahí vuelta hicimos otro campamentito pequeño porque daba pensión mi mamá a los trabajadores de la carretera. Y así los carros llegaban hasta ahí. De ahí nomás nuevamente volteaban para Lima. Hasta que ya llegamos a Pausa y todos los que habíamos vivido, toda la gente que habíamos vivido en el campamento, nos hemos tenido que acomodarnos en la plaza, pues ahí ahorita donde está la comisaría de Pausa, ahí era el restaurante de mi papá, Vicente, y al ladito era de mi padrino Porfirio, más al ladito era de mi tía Delia, más al otro ladito de don Primo Benilde, y así sucesivamente. Y de donde está viviendo ahorita la agencia que era antes de Huari, ¿cómo se? Ahí en esa esquina era la tienda de don Floro Silva. ¿Ya? Y así en esa partecita nomás todos nos hemos juntado y hemos vivido ahí. Hasta que ya cada uno empezaron a comprar ya su terrenito y así de esa manera hacer ya sus casas, y hasta ahora pues que tienen, ¿no? Que hemos vivido, por ejemplo, Wilman Collao, su papá se fue hacia Marcabamba, doña Silvia Chiara también se fue hacia Marcabamba. El que quedó ha sido solamente ya pues mi papá, Vicente, y don Porfirio. Después, ¿quién más quedó ahí? Mi tía Delia, ¿no? Que es su casita frente a la casa de Pablo Casaverde, ¿no? Así como 3, 4 personas nomás ya nos quedamos pues en Pausa, y el resto cada uno ya tuvo que irse por su lado. Y así, y ya pues hemos estudiado así como ves, como te había contado, ¿no? En Sarasara éramos pues unas cuantas mujercitas nomás chicas, que era pues Helen, era Pelagia, era Malena de Primo Garay, después era Wiman Collao, Norma Silva, después Esther Silva, sus hermanas pues Felicita, que le decíamos Zamba, ella pues está en Coracora, ahora vive con otra persona ya, y John Valdivieso, Yuri, después era hija de mi tía Delia, era Concepción, Rosaura, hija de don Moisés Supanta, Gilmer Villaverde, hijo de Magia, todo eso, y así conociditos, chiquillas, hemos vivido ahí en Pausa, pues correteando, tú sabes, en lluvia. Bueno, tenemos bonitas anécdotas ahí, ¿no? Que hemos vivido las chicas. A veces decimos cuando nos encontramos, ¿cómo no vamos al Sarasara, ¿no? A ver, a recorrer, así. Y así pues vivía ahí mi papá, don Porfirio, siempre iban a cazar a veces pumas, iban a cazar vizcacha, perdiz, y yo también pues como toda chiquilla me iba atrás de mi papá y a veces me hacía cargar a veces vizcacha, perdiz, y a veces cazaban un puma o un venado y amarraban pues, ¿no? Con pasadores y metían un palo y venía al hombro como un balde, lo jalaban al puma o a veces al venado, y eso hacían chicharrón, cocinaban y comíamos pues eso en el Sarasara, y es rico pues la carne de la vizcacha como el conejo, el perdiz es como el pollo, por ejemplo, hacía tallarín, así cocinaba mi mamá, y así pues se vendía pues ahí a la gente, y así hemos vivido pues allá en el campamento. Bueno, y como te digo, así llegó a Pausa la carretera, entonces ya pues cada uno hicimos nuestra casa allá en Pausa.